Ahora, sé que muchos de ustedes están preguntándose dónde está el pastor. Simplemente él está bien, está perfecto. El pastor de esta congregación se tomó un par de días solamente, un par de días, sí que tiene franco. Le dimos franco y bueno, está de paseo el pastor, bien merecido lo tiene. Así que nada, no se preocupe, siga orando por él para que pueda tener este tiempo y poder recuperar fuerzas y nada, venir bien, ¿no? Le agradezco a él por la confianza, sabe que siempre hay un equipo formado en esta casa, así que le doy gracias al pastor, a la pastora Ruth, por la confianza, ¿sí?, que depositan en el equipo. Saben que yo soy uno de los que piensa de que a veces nos tenemos que correr un poquito para dejarle lugar a otro. Es lo que yo hago en los servidores. Yo que estoy a cargo de los servidores suelo hacer esto. Me corro un poquito para dejar el que viene atrás que vaya tomando más responsabilidades, porque nadie tiene la vida comprada. El Señor es el que decide cuándo es nuestro tiempo. Entonces, algo que aprendí en este último tiempo en el seminario, que aquellos que están a cargo de liderazgo deben es preparar a los que están atrás tuyo, los que están empujando el carro detrás. Entonces, muchas veces es saludable correrse para dejarlo al otro actuar. Así que esta es la mejor manera para que puedan desarrollarse los dones y los talentos, ¿sí? Así que le agradezco al pastor, a la pastora Ruth por el tiempo, por la confianza depositada en el equipo, ¿sí? No, en el equipo de líderes que trabaja en esta casa. Así que le damos gracias a Dios por cada uno de ellos. Bien, ahora que hemos, ahí Lalo me está haciendo recordar del Vida Color Full, ¿no? Ya tenemos fecha para el Vida Color Full. Es el 23 de septiembre, ¿sí? Tenemos una predicadora invitada, así que denle un fuerte aplauso, ¿sí? Tenemos fecha. Sí, Señor, gracias, Jesús. Y esto no para, las actividades no paran, sigue, y el Señor sigue obrando en esta casa. Bien, preparados para la palabra del Señor. Quiero decir, como dice el pastor El Latiguillo, ¿cómo recibe esta casa la palabra del Señor? Aleluya, sí, Señor, con alegría, con gozo. Gracias, Jesús. Bien. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo de estar en familia, en esta casa, en este lugar donde podemos deleitarnos, porque uno se deleita cuando abre la Biblia. El deleite que hay es impresionante cuando abrimos la palabra del Señor, porque estamos atentos a lo que Dios nos va a decir. Dios hoy tiene un mensaje que cargó mi corazón para que lo pueda transmitir a este precioso pueblo. Ahora, voy a introducirme en esto que voy a compartir con cada uno de ustedes de esta manera. Voy a iniciar la introducción al mensaje, pero con un poco de historia. Pero porque fue necesario analizar la historia para poder contextualizar la palabra del Señor. Ahora, por ahí cuando comience a hacer la introducción, ustedes digan, pero ¿esto qué tiene que ver con la palabra del Señor? Y lo vamos a ir desarrollando a continuación. Esto comenzó unos días atrás, hace un tiempo atrás. Como ustedes saben, yo lo bauticé internamente en mi casa y ahora lo hago público, el hombre de ciencias, como le suelo decir a Mauro. Ahí viene el hombre de ciencias, le suelo decir. Bueno, ¿qué pasó? Venía de la facultad y hay algo que tiene Mauro que larga la mochila y empieza, no sabés, empieza, papá, no sabés, mamá, y empieza y te tira y te larga. Mirá lo que aprendí. Y vos estás leyendo, estés mirando la tele, estés por tomar un mate, tenés que largar todo y mirarlo, porque si no, no me estás escuchando. Entonces tenemos que largar todo con la madre y prestarle atención. Entonces, en estos días, cuando él vino, venía contento de una clase de física y me dice, papá, ¿vos sabés lo que significa o lo que es el patrón primario? Me dijo, ¿el patrón primario? La verdad que no, nunca lo escuché. Bueno, y empezó a desarrollarme la teoría del patrón primario.
wow, qué bueno, es lindo, así como aprende él, yo también aprendo, me gusta. Entonces, luego estoy estudiando en el seminario, estoy haciendo una materia que se llama Pastoral 2 en el seminario, y el profesor menciona al patrón primario también. Y ahí mismo recordé palabras que me había dicho Mauro. Entonces cuando el pastor predicaba o enseñaba o explicaba, yo decía, sí, ya la entendía porque Mauro ya me había hablado, pero digo, wow, no me voy a quedar con eso, voy a empezar a investigar más. ¿Qué es el patrón primario? ¿Qué significa el patrón primario? ¿A dónde quiere llevar esto? Y entonces agarré, empecé a estudiar, empecé a investigar y empecé a analizar un poco de historia. Y hoy vamos a ver un poquito de historia. Patrón primario. Así es como le titulé a este mensaje el día de hoy. Mire, ese es el patrón primario. Usted ahí está viendo una barra, ¿sí? Una barra está viendo ese patrón primario. ¿Qué significa? ¿Qué es? Yo me encontraba con esta misma inquietud hasta que empecé a analizarlo. En aquel tiempo, en la antigüedad, había algo que sí era común para todos y regía a todos, que era el tiempo, ¿sí? El tiempo nos regía a todos desde la antigüedad. Estoy hablando de tiempo muy antiguo, las monarquías. En el tiempo de las monarquías sonaba las campanas a determinada hora y eran las 5 de la tarde, y si vos eras inglés, un señor inglés, te sentabas y te ponías a tomar el té, el famoso té de las 5 de la tarde, ¿sí? Así, esto regía en la antigüedad a todas las monarquías. O sea, había una unidad de medida donde todos estaban inmersos, ¿sí? Todos los que estaban en esa región estaban inmersos, que era el tiempo. Sin embargo, para las medidas, ¿sí? Para lo que son las medidas, no era así. Cada monarca o cada persona noble tenía una forma de medir las cosas, ¿sí? Miren, había muchas maneras de medirla. Unas eran yardas, otras eran pulgadas, otras eran sexma, otras eran pie. Y esto mismo lo encontramos en la palabra de Dios. Usted se puede encontrar con la Reina Valera, empieza a leer y dice, estaba a 3000 pies de... pies. Codos. O te nombra codos y vos decís codos. ¿Y qué significa? ¿Por qué no me lo pones en centímetros, en metros? No lo entiendo, codo. Entonces te tenés que empezar a buscar una escala paralela para poder entender la medición que estaba queriendo ilustrar la palabra de Dios. En cambio, las versiones modernas, como la PDT, Palabra de Dios para Todos, ya viene traducido todo en kilómetros o las dimensiones correctas. Bien. Entonces había una dificultad en la antigüedad. O sea, yo quería comprar 10 metros de tela, sin embargo, o lo que hoy conozco que son 10 metros, sin embargo, para un monarca, 10 metros eran 60 pies, y para el otro lo medía de otra manera. Entonces, no había una unidad de medida común entre todos. Entonces, esto provocaba que hayan diferencias entre sí. Ahora, un poco de historia. Lo que voy a relatar sucede allá por los años 1789. 1789, Revolución Francesa. La Revolución Francesa, esa revolución política que se daba a través de la injusticia, es donde se van a terminar todas las monarquías. El comienzo de la Revolución Francesa, yo porque le digo, vamos a estudiar un poco de historia. La Revolución Francesa, la monarquía, era un triángulo social donde arriba siempre estaba la realeza, ¿sí? El monarca, luego vendría la nobleza y luego vendría el clero, los pobres, el pueblo, los campesinos. Entonces era una escala de esta manera, un triángulo de esta manera. Entonces era necesario, o sea, el pueblo se empezó a causa de que pagaban muchos impuestos. Dice que en ese tiempo los únicos que pagaban los impuestos era el pueblo, los campesinos. Sin embargo, la nobleza y la realeza no pagaba impuestos, vivían todo a costas de los pobres. Entonces esto provocó una gran revolución, a lo que fue la Revolución Francesa, conocida bajo el lema libertad, igualdad,
y fraternidad. Bajo esos lemas se da la Revolución Francesa. Pero dice que para 1792 se decide buscar una unidad de medida bajo este lema, así como la Revolución Francesa estaba buscando la unidad, la fraternidad, el mismo derecho. Entonces este mismo pensamiento llegó también a que puedan tener todos la misma unidad de medida. Entonces dice que para el 1792 se decide buscar una unidad de medida. Entonces se nombra a dos científicos ahí en Francia. Uno era Delambre y el otro era Mechin. Se les encargó a estos dos científicos buscar una unidad de medida que sea universal, no tan solo para aquel pueblo francés, sino que era para todas las naciones. Entonces se busca una unidad de medida. Se le encarga a estos dos científicos bajo estas tres premisas, que tenemos una imagen ahí, estas tres premisas. Esta unidad de medida debía ser para todos, debería ser algo novedoso y debería ser algo inmutable, algo que no cambie con el tiempo. Entonces, bajo estas tres medidas, empieza primero, ¿sí? Estos dos científicos toman las medidas, querían sacar las medidas de lo que sería el paralelo, en la Tierra, el planeta Tierra, ¿sí? En manera horizontal se llaman paralelos. Entonces buscaron el paralelo que atravesaba el Ecuador y se dieron cuenta que era muy complicado llegar a América o a África. Entonces dijeron, no, vamos a buscar la otra manera de medición, que es la vertical, ¿sí? La del meridiano. Mire, a ver, la otra vez. Entonces empezaron a buscar en el planeta Tierra el meridiano, el que va de polo a polo, de polo norte a polo sur. Esos son los meridianos. Entonces empezaron a buscar qué meridiano podían encontrar. Entonces decidieron que sea el meridiano que justamente pasara por París. Y eso no es todo. Dice que luego de esto sacan la medida que hoy conocemos como un metro, lo que es conocido como el patrón primario. Mire de dónde sale el metro. Dice que se tomó una medida desde Burquerque hasta Barcelona y que tomaron eso como un cuarto de meridiano y solamente trabajaron bajo ese cuarto. Entonces el metro sale de una porción sobre 10 millones de un cuarto de meridiano terrestre. De ahí sale el metro, ¿sí? Que va a ser la unidad de medida universal para aquel tiempo. Estamos hablando de 1799. 10 años tardaron estos científicos en poder descubrir esta unidad de medida. Hasta que luego de la Revolución Francesa, el que iba a tomar el poder era Napoleón, el que se metía la mano ahí, Napoleón Bonaparte, agarra el poder Napoleón. Entonces dice que Napoleón dice estas palabras: para todos los pueblos y para todos los tiempos, el metro y sus decimales iban a ser para todo el mundo. Para todo el mundo, una medida universal. Entonces, ¿qué es el patrón primario? Es exactamente esa unidad de medida que está en un museo en París. Esa unidad de medida hoy se encuentra en París. Y dice que ese patrón primario, dice que todos los países van y sacan una escala de ese patrón primario y lo llevan a sus países como el patrón secundario. Pero es lo más acercado a la realidad de ese patrón primario. Es lo máximo, tiene una milímetro, pero más chiquito que un milímetro de error, casi nada.
¿sí? Es lo más parecido al patrón primario, es lo que en cada país tienen como patrón secundario. La historia sigue, dice que para 1960 se empieza a medir, hoy por hoy, el metro sale de la velocidad de la luz. Pero eso es otro tema. No nos vamos a meter ahí. Ya es más complicado. Es más complicado. Pero lo tengo que decir, porque hoy por hoy lo que rige un metro y la veracidad de un metro se mide a través de la velocidad de la luz. Bien, hasta ahí la clase de historia. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la palabra del Señor? ¿Qué tiene que ver esto con la palabra de Dios? Pero tiene mucho, absolutamente mucho poder lo que vamos a descubrir el día de hoy. Así como les hablé del patrón primario, una unidad de medida que es necesaria. ¿Saben qué importante que es la exactitud de esto? Porque pareciera que no es insignificante. Cualquier fábrica automotriz hoy fabrica en este país el chasis de un auto, pero manda a pedir de China las puertas, tiene que venir la puerta en un barco, bajarse y tienen que ensamblarse con exactitud. Por eso es necesario que una unidad de medida sea uniforme para todos. Ahora, así también debe suceder en el área espiritual en nuestras vidas. Nosotros también espiritualmente tenemos un patrón primario y también espiritualmente hay un patrón secundario. El patrón primario siempre es nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestra unidad de medida. A Él nosotros nos tenemos que parecer. Y así lo declara la palabra del Señor. Mire lo que dice el libro en Efesios 4, versículo 13. Dice de esta manera: este trabajo debe continuar hasta que estemos todos en lo que creemos, hasta que estemos todos unidos en lo que creemos y conocemos acerca del Hijo de Dios. Nuestra meta es convertirnos en gente madura, vernos tal como Cristo y tener toda su perfección. El patrón primario. Nuestro patrón primario es Jesucristo. Nuestro patrón primario debe ser Jesús. Y en este texto dice que nosotros debemos crecer. En la Reina Valera, si usted lo leyó, dice debe crecer a la estatura de Cristo. Hay una medida, una unidad de medida. El Señor debe ser el patrón de nuestras vidas. Nosotros debemos imitarle, imitar a Cristo. En cada circunstancia de la vida que vivamos, debemos decir cómo actuaría Jesús en esto que estoy viviendo. ¿Cómo se comportaría? ¿Cómo hablaría Jesús? ¿Tanto así? Sí, tanto así. Esta palabra declara que debemos imitarle, debemos vernos tal como Cristo y tener, dice, dice así la palabra, toda su perfección. Hermosas características podemos ver en Cristo. Pero hay algo importante en este texto que acabamos de leer. Dice de esta manera, dice, este trabajo debe continuar hasta que estemos todos unidos. Si tenés la versión Reina Valera, dice, hasta que estemos todos unidos en la fe. Ahora, está hablando de unidad. Ya el primer texto, al abrir la palabra del Señor, está clamando por sí solo. La palabra de Dios está seguramente ahora hablándole a tu corazón. Y la pregunta es, ¿estás unido a la visión de esta casa? ¿Estás unido en la visión de esta casa? Porque si necesitas crecer a la estatura de Cristo, hay tres condiciones. La primera
dice que es la unidad en la fe. ¿Estás unido con tus hermanos de la fe dentro de esta congregación? ¿Estás unido? ¿Estás unido de la manera en que Dios... Hay una manera, hay un estándar que seguir. Queremos todos crecer a la estatura de Cristo, pero hay condiciones a cumplir y están dentro de este mismo versículo. ¿Estás unido a la visión? ¿Estás subido en el barco? La visión de Dios se la da al pastor y el pastor la comunica al pueblo. Entonces, como escuchaba un mensaje en estos días que me hizo escuchar una porción de un mensaje de Dante Marcela, hablaba que nadie puede ir a tomarle el avión a un piloto porque se le plazca y hacerlo a un costado y decir, no, vamos para el otro lado. No. La visión es dada de Dios al pastor y el pastor la comunica al pueblo. Entonces, la pregunta para el día de hoy que nos relata si queremos crecer a la estatura de Cristo, ¿estamos unidos en la fe? ¿Todos unidos? La única manera de unirse en la fe es siguiendo la visión de la casa donde estás sembrado. Ahora, segundo punto, estás creciendo porque la palabra dice de esta manera, y todos los que creemos y conocemos acerca del Hijo de Dios. Dice, ¿estás creciendo en el conocimiento de Cristo? ¿Estás creciendo en conocerle más al Señor? Así como decía hace unos minutos Rosalía, debemos conocerle más, tener hambre del Señor. Debemos tener anhelo en nuestro corazón por fervor, por conocer las cosas de Dios. Hace unos días me comentaba Pablo, que está estudiando en el seminario contento, aprobé la primera materia, gloria a Dios, arrancó a estudiar y eso te estimula tu fe, te estimula a conocer cosas que por ahí antes habías entendido de otra manera o habías entendido mal. Por eso es necesario estudiar, por eso es necesario conocerle a Dios, por eso es necesario leer la palabra. Está todo acá, nadie inventó nada. El Señor reveló, y si el Señor reveló, está al alcance de la mano de cada uno de nosotros. En este último tiempo, cuando el pastor mandó un mensaje en estos días, no me acuerdo si ayer o antes de ayer, reflexionaba en el hermano mayor de la parábola del hijo pródigo. Reflexionaba en el hermano mayor. Y él hablaba acerca de que aquellos que conocen el bien y no lo hacen, están pecando. Bien, pero yo en mi trabajo reflexionaba, decía, pero también está el pueblo que perece por falta de conocimiento. Así revela la palabra. Entonces ahí el Señor me llevó automáticamente a pensar en la parábola del hijo pródigo. El hermano mayor se quejó porque el padre le empezó a bendecir y a compartir y andá, agarrá y compartí con tus amigos, vamos a hacer fiesta, dijo el padre, mi hijo amado. Y el hermano mayor vio esa actitud y dijo, yo acá al lado tuyo estuve, todo el tiempo al lado tuyo, ni un pelo me moví de la obediencia. Y a este que se fue, despanfarrió todo lo que tenía, hizo lo que quiso. Y a él, ¿qué le contestó el padre? Estaba al alcance de tu mano, lo hubieses tomado. Y a veces nosotros vivimos una vida cristiana sin indagar la palabra del Señor. Cuando está todo revelado, está todo en la mesa servida, la palabra del Señor, el conocimiento, no es porque yo sea el Messi o el pastor sea el Messi, sino que le hemos dedicado tiempo. Por eso, simplemente eso, dedicarle tiempo a la palabra del Señor para que el Señor haga crecer en conocimiento de Dios. Entonces, cuando creces en conocimiento, empezás a decir, no, esto no lo hago porque a Dios no le agrada. Y yo quiero agradarle a Dios. Simplemente eso, no le busques más vuelta al asunto. Conocer a Dios tiene que ver con eso. Está aquí todo, absolutamente todo revelado. Entonces, como segunda pregunta, ¿cómo estamos
creciendo en el conocimiento de Cristo. Tercera, ¿estamos madurando en las cosas espirituales? Porque aquí este texto también dice esto, porque nuestra meta es convertirnos en gente madura. ¿Estamos madurando en las cosas espirituales? ¿O seguimos como hace un año atrás? ¿No seguimos caprichosos, comportándonos como cuando recién conocimos al Señor? No, dice que nuestra meta es convertirnos en gente madura, en gente que por ahí, como decía Rosalía, te sacude. Hay cosas que te sacuden, como esa nieve que te quiere voltear, te sacudís y te levantás de nuevo. Claro, es esa la meta del Señor. El Señor está buscando eso de nosotros, que seamos, tal vez estamos viviendo un momento difícil, pero estamos siempre de pie. ¿Por qué? Porque somos maduros. Yo le decía el otro día, le hacía este chiste al pastor. Hay cristianos que son como el jabón. Lo apretás un cachito y se escapa. Vuelan, corren. No, le decía, no debe ser así. Debemos ser maduros. Debemos dejarnos corregir. Porque el Señor nos corrige. Y porque el Señor dice su palabra que al que corrige le ama, entonces me voy a dejar corregir. ¿Cómo voy a saber que me equivoco si no? Si yo corro ante la primer confrontamiento o cualquier cosa que me suceda, si yo me corro de costado, ¿cómo voy a aprender? No, la vida cristiana no se trata de eso, es mucho más sencilla. Nosotros la hacemos difícil. ¿Les soy sincero? Nosotros mismos, y me incluyo, la hacemos difícil. Pero es sencillo. Es leer su palabra. El Señor mismo habla. Miren, solamente estoy en la introducción. Lalo, agrega más tiempo, Lalo. Bueno, voy a acelerar un poquito. Pero así, como les mostraba, que tenemos un patrón primario, que es Cristo, lo que acabamos de leer. Ese es nuestro patrón primario. También hay un patrón secundario. Pero mire, yo la verdad que cada vez que leo estos textos, poneme 1 Corintios 11, versículo 1. Miren lo que dice la palabra del Señor. Miren lo que está diciendo el apóstol Pablo. Lo tenemos, si no lo leo acá. Leo. Dice así. 1 Corintios 11, versículo 1. Sigan mi ejemplo, así como yo sigo el ejemplo de Cristo. ¿Qué estaba diciendo Pablo? Está diciendo, yo soy el patrón secundario. ¿Por qué? Porque estoy imitando al patrón primario. ¿Se dan cuenta? Sean imitadores de mí, decía Pablo, porque yo soy imitador de él. Entonces, ese es mi modelo, decía Pablo. Ese es mi patrón primario. Entonces yo me mido con cada actitud que vivo en la tierra, me estoy midiendo constantemente. Yo tengo que ser imitador de él, decía. ¿Por qué? Porque hay una gran responsabilidad. Y la gran responsabilidad de aquellos que te están imitando, que caminan porque vos estás caminando. Dios quiera que puedas caminar derecho, porque atrás tuyo hay muchos que te están imitando. Que tal vez, como dije una vez, que escuché por ahí, tal vez la única Biblia que lean en toda su vida sea tu vida misma. Entonces hay muchos que si vos caminás torcido, van a estar detrás tuyo y también van a caminar torcido. Entonces, la importancia de lo que decía Pablo, miren, sean imitadores de mí como yo soy de él. Imiten al patrón secundario, porque el patrón secundario imita al patrón primario. Entonces, no tan solo eso, miren lo que dice Filipenses 3, versículo 17. Filipenses 3, versículo 17 dice, hermanos, traten todos de imitar lo que yo he hecho. Fíjense en aquellos que siguen nuestro ejemplo. ¿Vio? Aquí está bien claro. El pastor el miércoles en esta casa predicó acerca de la influencia. ¿Cómo estamos influenciando a aquellos que nos rodean? ¿Cómo estás influenciando en la universidad? ¿Cómo estás influenciando en tu trabajo? ¿Cómo estás influenciando dentro de la congregación? ¿Cómo estás influenciando dentro de tu casa?
¿Cómo estás influenciando a tus hijos? Ojo, aquí la palabra del Señor dice, Pablo está diciendo, hermanos, traten todos de imitar lo que yo he hecho. Fíjense en aquellos que siguen nuestro ejemplo. Depositen los ojos, vean, analicen si los que te siguen están haciendo las cosas bien. Si no lo están haciendo bien, aquellos que por ahí tenemos influencia en nuestro hogar, si no lo están haciendo bien, es porque tal vez estás haciendo algo mal vos. Entonces es un tiempo para meditar, para pensar, para llevarse a la reflexión, para que pensemos y nos analicemos, nos autoanalicemos en este tiempo, decir, ¿será, Señor? ¿Será que algo tengo que cambiar? Entonces, como predicaba el pastor el miércoles, la importancia de la influencia de todo lo que nos rodea. Ahora, ¿se puede imitar el patrón primario? Es posible, se puede imitar. Si Pablo, el apóstol Pablo lo hizo, cada uno de nosotros también puede hacerlo. Es posible. Ahora, miremos este otro consejo de Pablo hacia Timoteo. Para eso vamos a leer Primera de Timoteo 4, versículo 16. Este consejo que Pablo le está dando a Timoteo. Miren lo que dice. En esta versión me encanta porque dice, ten cuidado de tu forma de vivir. Ya no, ahí me enoqueó. Me enoqueó. Ten cuidado de tu forma de vivir. Hasta ahí me noqueó para un lado. Ahora me va a noquear para el otro. Miren lo que dice la palabra del Señor. Y cómo enseñas, si eres constante, asegurarás tanto tu salvación como la de los que escuchan tus enseñanzas. Que para decir esto hay que tener autoridad, ¿o no? Para decirle yo a una persona, decirle esto, tengo que tener autoridad. ¿Y qué creen? ¿Que Pablo tenía autoridad espiritual y autoridad moral para decirlo? Claro que sí. El apóstol Pablo tenía autoridad moral, tenía autoridad espiritual para decir lo que estaba diciendo. Por eso le estaba aconsejando, cuida tu manera de vivir, Timoteo, porque hay muchos que vas a enseñarles y por ahí, si yo digo malas palabras, soy una persona que vivo diciendo malas palabras, le digo a Mauro, no, Mauro, no digas malas palabras. ¿Qué se piensa que Mauro va a hacer? Va a seguir diciendo malas palabras porque lo está viendo en mí. Ahora, si yo no las digo y yo lo veo que lo dice, lo corrijo, él no le queda escapatoria a hacer lo que, o sujetarse lo que su papá está diciendo. Porque tiene autoridad lo que estoy enseñando. Lo mismo cuando predicamos, cuando enseñamos, cuando compartimos el mensaje del Señor. Si no estás bajo autoridad moral, o si no tenés autoridad moral, o si no tenés autoridad espiritual, van a ser palabras lanzadas al viento, porque hay una realidad, y la realidad dice que todo lo que hacemos en la vida terrenal repercute en la vida espiritual. Y esto no es una ocurrencia que se me acaba de ocurrir, sino que está dentro de la palabra del Señor. El apóstol Pablo tenía una moral, era una autoridad moral y una autoridad espiritual para poder decir las cosas que decía. En el mundo espiritual no se dan una idea lo primordial que es la autoridad, ya sea para expulsar demonios, para enseñar, para ministrar y hasta poder compartir el Evangelio. Ahora, si mi vida es un desastre, si yo estoy haciendo cualquiera en mi trabajo, estoy tocando lo que no debo tocar, pero después los abrazo a mis compañeros de trabajo y les digo, Cristo te ama, Cristo puede cambiar tu vida. ¿Qué creen que va a ser mi compañero de trabajo? Me va a mirar y va a decir, para ser como vos, mejor a otra cosa mariposa.
Entonces, ¿se dan cuenta? Lo que hacemos en la vida natural repercute en la vida espiritual y tiene autoridad, autoridad moral. Y esto nos cuesta entender a nosotros los hijos de Dios. Nos cuesta entender que debemos estar sujetos a autoridad. Y muchos no nos gusta, nos incomoda, no queremos, pero es Dios quien lo decidió así. No es una ocurrencia mía. Miren, tengo un ejemplo bíblico, el libro de los Hechos. Miren lo que relata el libro de los Hechos. Libro de los Hechos 19, de versículo 11 en adelante. Dice de esta manera: Dios hacía grandes milagros por medio de Pablo. ¿Qué hacía Dios? Milagros a través de ¿quién? De Pablo. ¿Por qué hacía milagros? Porque tenía autoridad, porque estaba en la voluntad de Dios, porque estaba haciendo lo correcto. Esto mismo estaba repercutiendo en el área espiritual. ¿Se dan cuenta? No es un invento mío, está aquí en la palabra del Señor. Si yo estoy sometido a la autoridad de Cristo, Cristo respalda cada cosa que haga. Y esto se está cumpliendo aquí en el libro de los Hechos. Dios hacía grandes milagros por medio de Pablo. Por ejemplo, algunos se llevaban paños de la ropa que Pablo había usado para ponerlos sobre los enfermos, ¿sí? Y al hacerlo, dice que estos se sanaban y los espíritus malignos salían de ellos. Se llevaban la ropa y la ponían sobre los enfermos. Ay, voy a agarrar esta ropa y la llevo a mi abuelita que está enferma. Se la ponían y se sanaban. ¡Oh, qué poder! ¿Era la ropa? No, era la autoridad que Pablo tenía. No era la ropa, no era el modus operandus, no era la simbología, era la autoridad. Era cumplir lo que Dios estaba diciendo que haga. Eso estaba respaldando el ministerio de Pablo. Muchos de nosotros queremos ser respaldados por el ministerio que Dios quiere o que nosotros creemos que Dios nos dio, pero no estamos dentro de la voluntad de Dios. Entonces a veces tiramos piña al viento, ¿vio? Ahora, autoridad, miren, pero algunos judíos, miren lo que dice la palabra del Señor, versículo 13 dice: pero unos judíos que andaban por ahí expulsando espíritus malignos, dice, trataron de usar el nombre del Señor Jesús para expulsarlos. Y le decían a los espíritus, le decían esto: por el mismo Jesús que anuncia Pablo, les ordenamos que salgan de ahí. Por el mismo Jesús que anuncian eso, que anuncia a Pablo, lo expulsamos de ahí. Ellos eran los 7 hijos de Seba, un sumo sacerdote. Pero una vez un espíritu maligno les dijo: yo conozco a Jesús, sé quién es Pablo, pero ¿quiénes son ustedes? Le dijo el espíritu inmundo. ¿Quiénes son ustedes? A ellos los conozco, a Jesús lo conozco, le dijo. ¿Por qué? Porque hasta los demonios se sujetan cuando hay autoridad. Cuando estás bajo autoridad, cuando estás haciendo las cosas bien, los demonios se sujetan. Miren lo que sigue diciendo la palabra del Señor. Luego, el hombre que tenía el espíritu maligno dice que se les cayó encima y los atacó con tanta violencia que salieron corriendo de la casa, desnudos y heridos. Dice, esto se supo entre los judíos griegos que vivían en Efeso. Dice, a todos les dio miedo y empezaron a honrar el nombre del Señor Jesús. Muchos de los creyentes confesaban abiertamente sus maldades, ¿sí? Las maldades que habían hecho. Algunos de los nuevos creyentes que habían practicado brujería trajeron los libros y se los quemaron delante de todos. Estos libros tenían un valor de 50.000 monedas de plata. El mensaje del Señor tenía cada vez más influencia y más gente creía. ¿Qué respaldaba el ministerio de Pablo? La ropa que se le tiraba encima de un enfermo.
No, la obediencia. La obediencia. Lo que el Señor mandaba, Él hacía. Estaba bajo cobertura divina. Por eso el demonio mismo le reconoce y le dice, a Jesús lo conozco. Y no quedó ahí, sino que dijo, a Pablo también. ¿Por qué lo nombra a Pablo? Porque aquellos 7 hijos de Seba estaban en el nombre de Jesús tratando de liberar a alguien. ¿Por qué le nombraron a Pablo? Si Pablo no estaba ahí. No le dijeron, espíritu inmundo, sal de ahí en el nombre de Jesús, que predica. No. Le nombra, el mismo espíritu inmundo le nombra a Jesús, el patrón primario, y le nombra el patrón secundario. Porque el patrón secundario, estando bajo autoridad, tenía poder, tenía unción. Y la única manera de que podamos tener el poder de Cristo en nosotros y la unción del Señor es estando bajo la cobertura y la autoridad divina. Autoridad moral y autoridad espiritual. Recuerden eso. Recuerden eso. La importancia de poder estar sometiéndonos bajo la autoridad que el Señor ha puesto en esta casa, en este lugar. Ahora, como comencé esta palabra, comenzamos leyendo el libro de Efesios. Quiero también hacer mención en esta parte del mensaje nuevamente. Entonces, cada uno de nosotros podemos preguntarnos, ¿cómo comienzo yo a imitar al patrón primario? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago para poder empezar a imitar el patrón primario? Recuerden el libro de Efesios 4:13 que acabamos de leer, esos 3 puntos. Era conocerle más a Cristo. Tenés que tener tiempo con Dios. Si no sabes cómo empezar a imitar a Dios, empezá a dedicarle tiempo. Dice así, tiempo de intimidad con Dios. No podés imitar a alguien que no conozcas. Es imposible imitar a alguien que no conozcas. Por lo tanto, si querés ser imitador de Cristo, tenés que conocerle. Entonces, ¿por dónde empiezo? Quiero ser cada día más imitador del Señor. Quiero comportarme como el Señor se comportaba aquí en la tierra, o que Él sea mi parámetro. ¿Cómo comienzo? Comenzá conociéndole al Señor. Empezá a pasar tiempo con Él, a tener intimidad. Ahora, no estoy hablando de servirle a Dios. Oiga, estoy hablando de intimidad. Una cosa es servir a Dios. No creas que las muchas ocupaciones que haces por el Señor suplan la intimidad, porque son 2 cosas diferentes. Y si no están ensambladas entre sí, se desprende una de la otra y empezás a vivir por obra, haciendo, y no dedicándole la intimidad que el Señor amerita, terminás haciendo solamente. Y no es bueno, no es sano, no es saludable. Tenés que tener intimidad para poder hacer como el Señor manda que hagamos. Entonces ese es el verdadero respaldo del Señor. Sería como el tren, ¿vio? Que se desengancha y se va y queda el vagón a la deriva. Muchos de nosotros hacemos, ocupamos todo el tiempo del mundo y creemos que estamos en lo correcto y descuidamos la intimidad. Y ahí estamos cayendo en un error, cuando descuidamos la intimidad. Entonces esto debe ser un ensamble, una balanza justa, intimidad con servicio, ambas 2. Ahora, segundo, unite a la comunidad de fe. Recordá que debes tener sentido de pertenencia, amar el lugar donde el Señor te plantó. ¿Sí? En este tiempo el pastor estuvo hablando de la lealtad, ¿sí? De la lealtad, de ser leal. No es ser leal
al pastor. Obviamente que si yo soy leal con el lugar donde congrego, donde el Señor me plantó, evidentemente voy a terminar siéndole leal al pastor. Pero la idea es esta, serle leal a esta casa, a la obra del Señor en este lugar. Cuando se necesitamos a alguien, gente para la limpieza, no dudes en levantar la mano y en decir, aquí estoy, Mari, ¿para qué te soy útil? Decime, una vez por mes, ¿cómo no voy a poder dedicar una vez por mes, 2 horas como mucho, no, Mari? 2 horas como mucho para limpiar esta casa. ¿Cómo no voy a poder apartar 2 horas de todo un mes para poder venir a dedicarle a acomodar las sillas, a barrer la plataforma, a baldear este piso? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Entonces, esta es la manera correcta. ¿Vieron? Esta es la manera correcta. Nosotros la complicamos mucho a veces. Mucho la complicamos. La segunda manera es tener sentido de pertenencia. ¿Qué se necesita en esta casa? Pastor, quiero servir a Dios. ¿Qué necesita? ¿Qué necesita esta casa? ¿Qué necesita? ¿Qué le puedo sumar? Ay, hay que cuidar a los niños en tal lado. Listo, pastor, cuente conmigo. Ser leal es amar este lugar donde congregamos, donde buscamos en unidad al Señor. Tercero, madurar en las cosas espirituales. Trata de leer su palabra. Lee la palabra de Dios. De eso se trata. No hay más vueltas. Ahora, si hiciste un análisis de todos estos 3 puntos que acabo de decirte, de conocerle, y sentís que todavía te falta, si sentís que todavía te falta unirte más a la comunidad de fe donde congregás, o te falta madurar en las cosas espirituales y te encontrás falto en alguna de estas, déjame decirte que hay 3 maneras de mejorar también. 1, tomando la decisión de cambiar. Es simplemente, primer paso, tomar la decisión de cambiar. Esforzarte para poder alcanzar ese cambio. Y tercero, la voluntad para poder hacerlo. Y como conclusión, voy a leer este último texto que tengo para compartir con ustedes, que dice de esta misma manera. Colosenses 3, del 5 al 10, dice de esta manera. Así que saquen todo el mal de su vida, pecados sexuales, inmoralidades, malos pensamientos, malos deseos, codicia, que es una forma de adorar a los ídolos. Todo esto, dice, todo esto hace que Dios se enoje con los que son desobedientes. Ay, pero no era que Dios era todo amor. Aquí la palabra dice que Dios se enoja con los que son desobedientes. Sí, Dios es amor y nos da la oportunidad de cambiar. Por eso declara su palabra, que Dios se enoja con los desobedientes. Versículo 7. Eso era lo que ustedes hacían antes. Dice, cuando llevaban una vida mala. Eso hacían antes. ¿Hay un antes y un después en tu vida? Y es para analizarnos. Ahora, quiten de su vida todo esto. Una lista. ¿Qué tengo que quitar? El enojo, la ira, la maldad, los insultos, las malas palabras, dice. Versículo 9. No se mientan unos a otros, porque ya se despojaron del antiguo ser humano que eran y del mal que hacían. Ya se despojaron. No se mientan. Ya ustedes se despojaron. Versículo 10. Ustedes se han vestido de una nueva forma de ser. Dios los está haciendo de nuevo a imagen de aquel que los creó, hasta que lleguen al pleno conocimiento de Él. Entonces, ¿cuántos desean llegar al pleno conocimiento de Él? ¿Saben cuál es el pleno conocimiento de Cristo? Cuando venga el Señor a buscarte.
ese va a ser la plenitud para cada uno de los hijos de Dios, va a ser la plenitud cuando el Señor venga a arrebatar a su iglesia, a su casa. Pero como predicaba el pastor el día miércoles, viene a buscar a su novia sin arrugas y sin mancha. Así dijo la palabra del Señor esta semana. Y así está diciendo el Señor. Dice que el Señor nos está formando de nuevo a la imagen de aquel que los creó. ¿Cómo estamos? ¿Estamos pareciéndonos más al patrón primario? Porque esa es la voluntad de Dios. Dios dice que nos está formando. Nos está formando. Por eso hay veces que vivimos cosas que son desagradables, que tiene que ver con el trato de Dios sobre nuestra vida. No es porque el Señor quiere hacernos pasar un mal trago, sino que el Señor está forjándonos, nos está moldeando. Y a veces hay cosas que duelen, molestan, pero lo único que debemos decir es: sí, Señor, aquí, heme aquí, sigo firme, sigo fiel. Pablo le predicaba a Timoteo, y en el mensaje, en el versículo que leímos de Timoteo, le decía que si él perseveraba, dice que si él perseveraba, si él era constante, dice esta versión, si sos constante, salvarás tu alma, y no tan solo la tuya, sino de la de que todos los que te oyen tus enseñanzas. Ahora, la palabra para este año era la constancia, la perseverancia, el poder perseverar, pase lo que pase, estar firmes, estar perseverando. No importa la dificultad que venga, no importa si te acaba de voltear la nieve que te cayó encima. Déjate sacudir por Dios. Y estoy haciendo mención a lo que Rosy nos decía hace unos minutos. Déjate sacudir por Dios. El Señor tal vez te está librando de cosas que tiene que librarte. Por ahí el Señor te está corrigiendo cosas que quiere corregirte. No huyas. El Señor quiere verte de pie, quiere verte firme, quiere verte fuerte y quiere verte sirviendo a Dios bajo toda voluntad divina. Ahora sí, pónganse de pie, que vamos a entablar juntos una oración para nuestro Señor Jesucristo.